Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, con nuestro canal del Sol y el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos dos invitados muy importantes de muy lejos, de una gran nación, de una gran cultura milenaria, de la República Popular China. Está con nosotros el profesor y traductor del Quijote al chino, el profesor Don Yan Chen, en nuestro programa. Y para hablar con el profesor Don, otro invitado de la China, el académico, traductor e investigador de la literatura hispánica en China, Chan Chui-Hui, quien también está aquí entre nosotros. Con ellos vamos a conversar muchísimo de la cultura china, de su importancia y de las relaciones de nuestra cultura hispánica en China, cómo opera esa cultura allá, cómo dialogamos aquí en Conversan 2 con nuestros invitados de la República Popular China. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con nuestros invitados chinos, el profesor Ton y el profesor Cham, vamos a hablar muchísimo de la cultura y para iniciar vamos a ver primero una nota. Don Yan Chen es un traductor chino que se dedicó durante varios años a traducir el Quijote de la Mancha. Hizo, yo creo que un trabajo monumental, pues además es español antiguo, ¿no? Es uno de los hispanistas chinos más importantes y es el director de estudios hispánicos en la Universidad de Beijing. La importancia de esta obra es establecer un diálogo entre la cultura de Occidente y particularmente entre la cultura hispánica a través de una obra canónica como es el Quijote, ¿no? Y ponerla al servicio de los lectores chinos. Esa labor hace parte, diría yo, un poco del patrimonio cultural de la humanidad. Y además de hacer estudios socioculturales sobre la cultura latinoamericana, pues en general hispánica, que son bien leídos y bien vistos en ese otro lado del mundo. Es el que lleva la bandera de esos estudios. Gracias a esta labor y millones de chinos pueden conocer el siglo XVI español a través de esta figura dual del Quijote, de la lucidez y de la locura representados en el Quijote y en Sancho Panzas. Bueno, por la nota sabemos que el profesor Don hizo una empresa extraordinaria que es hacer la traducción de la obra cumbre de la lengua española. Y queremos un poco contarle a nuestros televidentes culturalmente qué le dice a los chinos una obra como el Quijote, este señor loco con sus aventuras en una España como la del siglo XVI para el XVII. Es decir, ¿qué significó esa aventura del Quijote llevarla a la lengua china, profesor Tom? Bueno, como es sabido que las obras literarias se prestan siempre a múltiples interpretaciones, según la época, según el espacio geográfico y según incluso individuos, incluso según el estado anímico de cada persona. De modo que, teniendo todo eso en cuenta, yo creo que la interpretación de esta inmortal obra cervantina puede ser muchísimas. Yo personalmente pienso sacar su esencia de esta manera, que la humanidad solo se sacudirá de su inmadurez y de la barbarie cuando la gente deje de tildar de loco a las personas que digan verdades sin tapujos.
Es mi interpretación. A lo mejor otras personas, otros investigadores, otros especialistas tendrán sus criterios. O sea, a su parecer, decir la verdad a veces es difícil y la humanidad no acepta, y la locura hace parte de esa relación con la verdad. Eso es. O sea, solo la persona tildada muchas veces de loco o de tonto se atreve a decir la verdad. Los niños también. En chino decimos que las palabras infantiles no pecan de, ¿cómo se llama?, de tapujos. De modo que es que muchas veces las personas preferimos vivir rodeadas de mentiras en lugar de hacer frente a la verdad, que a veces puede ser bastante cruel. ¿Y el profesor Chan leyó El Quijote cuándo? Cuando ingresé en la universidad, haciendo mi pregrado de estudios hispánicos en la misma universidad, donde el profesor Tong fue mi maestro. ¿Y qué te pareció en esa primera lectura, El Quijote? En realidad, en un principio ha sido bastante difícil, ¿no? Entenderlo. Es difícil, sobre todo, si uno no entendía el fondo histórico, el contexto histórico, ¿no?, de la novela, en que cuando Cervantes escribió esta novela. Ha sido bastante difícil para mí. Y luego, con el tiempo y con más lecturas de otras cosas, ¿no?, también de España, luego de este continente hispanoamericano, y a uno, como el caso mío, puede entender cada vez mejor. Profesor Dom, obviamente hay diferencias siempre entre los idiomas. Usted hablaba de que a veces siempre se ha hecho traducción traditore, ¿no? Hay algo de traducción, de traición cuando uno trata de llevar de una lengua a otra, en el sentido de que no puede ser absolutamente fiel. Yo quisiera que le contáramos en qué consistió esa, y qué trabajos y dificultades tuvo usted en esa, trasladar de una lengua a otra, como la china, la historia del Quijote de Cervantes. Bueno, en el proceso de mi traducción del Quijote, efectivamente encontré muchas dificultades, no solamente lingüísticas, sino también culturales. Pero yo creo que en esencia los seres humanos, por diferencias aparentes muy grandes que se presenten, tenemos algo siempre en común. Esta esencia en común me ha ayudado mucho para superar una gran parte de las dificultades. Además, yo contaba con la ayuda de algunos amigos hispanohablantes residentes en mi ciudad, en mi misma ciudad. Muchas veces yo tuve que despertarlos a medianoche para hacerles consultas, y además tenía a mi disposición muchos materiales de consulta que me proporcionaban mucho auxilio también en este sentido. Las dificultades son múltiples, como acabo de decir. No solamente se reside en problemas lingüísticos, sino también en muchos aspectos históricos y culturales. Por ejemplo, en el Quijote se hace mención de, por ejemplo, vestimenta de aquella época, que incluso es un problema difícil para los mismos hispanohablantes contemporáneos, porque no sabemos cómo andaban vestidos los españoles de aquella época. Si yo hacía esta pregunta a un hispanohablante o a un español, tampoco me podía contestar. Entonces tenía que consultar muchos materiales, diccionarios, enciclopedias, para poder finalmente encontrar una solución. Por ejemplo, nombres de platos, de alimentos,
y el arte, por ejemplo, de esgrima, que es una cosa totalmente novedosa para mí. O sea, para poder traducir más o menos correctamente estos términos que se utilizan en el arte de esgrima de espada, tuve que recurrir a muchos medios para finalmente encontrar una solución más o menos satisfactoria. Que para llegar a una satisfacción total es algo imposible. Y digamos que esta figura de un hidalgo como es Don Quijote de la Mancha, en la literatura china, en el imaginario chino, hay personajes, dijéramos, de ese linaje en términos literarios, como este hidalgo Don Quijote de la Mancha. Si no totalmente idéntico, por lo menos algo parecido. Por ejemplo, tenemos un escritor moderno que se llama Lu Xun. Ha escrito una novela corta que se titula Diario de un loco. Este protagonista tiene cierto en común con Quijote, porque también ven muchas cosas que los demás prefieren no ver. Es que no es que no vea, sino que prefieren no ver. Recuerdo un dicho español que dice: la verdad que nos libera es justo aquel que menos queremos escuchar. De modo que, o sea, decir la verdad en realidad es una empresa bastante difícil en todas las culturas y en todas las épocas. Hasta hoy día sí, la situación sigue invariable. Claro, y Cervantes se las ingenió porque en época de Contrarreforma en España tenía que ser un personaje tildado de loco, como era Don Quijote, el que decía esas verdades, y un señor muy popular y muy nada intelectual como Sancho, con quien podía dialogar eso, que es un poco lo que sucede para construir ese mundo que usted dice, de decir esas verdades. Entonces me parece muy buena la comparación con Lu Xun, que conocimos mucho aquí, tal vez uno de los escritores chinos que más se conoció en la segunda mitad del siglo XX en Occidente. Yo quisiera preguntarle al profesor Chan sobre la literatura hispanoamericana en China, usted que es profesor investigador de ella en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing. Bueno, como hablé ayer en la conferencia mía acerca de la presencia de literatura hispanoamericana en China, es que China conoce a la literatura de este continente no de una historia muy larga, más o menos de 50, 60 años. Quiero decir, después de la fundación de la República, en el año 1951 se introdujo una obra de Pablo Neruda, gran poeta chileno y también ganador del Premio Nobel. Y luego, con el tiempo, también en los años 50 se han introducido algunas obras más, como José Martín, el cubano, entre otros. Pero la mayoría se ha traducido desde el inglés o del ruso o de otros idiomas al chino. Porque en ese momento en China todavía faltaban, digamos, verdaderos traductores de español, de la lengua española al chino. Y la situación cambia desde los años 60, porque ya han salido los primeros graduados del Departamento de Filología Española de varias universidades, sobre todo de la nuestra, que es la pionera, que se fundó en el año 1952, primer departamento de español en toda China. Pero hay una pausa muy grande, más o menos de unos 10 años, que coincide con un periodo como un desastre de la historia, sobre todo de la historia cultural de China, que es la Revolución Cultural, que duró 10 años, entre 1966 y 1976. Un periodo casi no se introdujo la literatura extranjera, ni mucho menos hispanoamericana.
pero a finales de los años 70 ya empezó, ¿no?, un nuevo auge de la introducción y divulgación de literatura hispanoamericana. Podemos decir que entre los años 80 y 90 se han traducido una gran cantidad de libros clásicos, digamos, obras clásicas de los escritores más relevantes de ese continente, y sus obras más clásicas de más prestigio. Casi tenemos su versión o sus versiones, digamos, de varias versiones, como el caso de 100 años de soledad. Por lo menos tenemos 4 o 5 versiones distintas, ¿no? Claro, en cuanto a su nivel, digamos, en cuanto a su calidad, no siempre son iguales. Muy bien, profesor Chan y el profesor Dom, ustedes han leído muchísimo literatura española, literatura hispanoamericana, pero quiero preguntarle al profesor Dom por su lectura de María, uno de nuestros clásicos que ustedes tuvieron la oportunidad de visitar, La Hacienda del Paraíso. ¿Qué se acuerda usted de esa lectura de este escritor nuestro, Jorge Isaacs? No, me impresionó mucho su romanticismo ensoñador. Es que yo a veces soy una persona un poco metido en sueños o en ilusiones. Entonces, yo he encontrado algo idéntico a mi personalidad. Eso me ha gustado mucho. O sea, esa dulzura, esa ilusión de encontrar amores, amistad y paz, me ha impresionado mucho. Bueno, como ven, vamos a seguir hablando aquí muchísimo de literatura con nuestros invitados chinos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan Todos con nuestros invitados chinos, el profesor Don y el profesor Chan de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing, que visitan nuestra ciudad, visitan la Universidad del Valle, y estamos aprovechando para hablar un poco de literatura hispánica. Ellos son hispanistas, y hablar un poco también de la cultura china. Para continuar nuestra conversación vamos a ver otra nota. La gente no entiende que para una traducción debe leerse como si no fuera una traducción. O sea, por ejemplo, yo uso mucha jerga para que se suene como si fue escrito por un español. El traductor no puede saber solo el idioma, que eso es muy importante, el idioma del que está traduciendo y el que va a traducir obviamente, sino que tiene que saber el contexto de lo que se está traduciendo para darle ese sentido. No todo el mundo puede ser traductor, y con el tiempo se ha convertido en una gran especialidad. Una buena traducción te puede regalar muchas otras cosas que tal vez el autor no te regale, porque igual también, como lo dice Eco, una traducción es una interpretación de lo que se está leyendo también. Es un oficio ingrata en parte. Generalmente en el ámbito literario son mencionados los autores y los grandes autores que pertenecen al canon, y por lo general se olvida de esta figura del traductor, que de una u otra manera también es un creador. Otro punto importante es que no debe ser tan literal, porque si uno trata de traducir exactamente, eso queda, el sintaxis es muy diferente, entonces hay que repensarlo, prácticamente reescribir. El traductor sí hace un trabajo pues memorable, y que me parece que es tan grande pues como el del escritor. Una mala traducción te puede dañar el libro. El idioma más musical para mí es francés. Entonces hay una descripción del inglés, es como comer manzanas. No es tan musical. Como autor, mejor dicho, prefiero trabajar con el traductor, porque en ese proceso, yo que soy el traducido me enriquezco, y el traductor, el partero de esa obra en una segunda cultura y en un segundo mundo, ¿no?, también se va a enriquecer. Entonces esa experiencia yo pienso que tiene que ser un poco a la limón. El no meterse tanto en ese texto como
como en ese sentido del contexto y tal, y aguantarse un poquito hace que la traducción gane cosas y que el sentido de lo que nos quiere mostrar no se pierda y que el sentido del libro primario no se pierda, pero uno a veces encuentra, no sé, traducciones de Madame Bovary, 4 cosas diferentes y hay unas mejores que otras y eso pues a uno lo angustia un poco, pues, o sea, uno no sabe cuál es la que nos está diciendo más a la verdad del libro original. Yo tenía una traductora que era muy buena para el sintaxis, pero era un poco formal, demasiado formal. Y tenía otro que es un estudiante mía que es muy joven y tiene toda la jerga, entonces muy buena para esos modismos. Entonces yo terminé con 2 versiones y yo leyendo y eso me suena mejor y después pregunté a una tercera traductora. Se ha dicho siempre, ¿no?, de que el traductor es un traidor. Yo no estoy muy seguro de eso, porque de todas maneras para poder traducir una obra literaria no solamente hay que tener un conocimiento de la lengua en que está escrita la obra y de la segunda lengua en la que se va a traducir, sino que también el traductor de alguna manera tiene que tener un alma de poeta, porque tiene que traducir no solamente el aspecto literal del lenguaje, sino también el mundo simbólico y el mundo metafórico en ese sentido. Bueno, después de oír estas reflexiones de los profesores sobre la traducción, pues evidentemente buena parte de los libros que no son de nuestra propia lengua materna, pues los leemos en traducciones, a no ser de que sepamos algunas lenguas y podamos leer en sus originales. De todas maneras, todos estamos leyendo muchos libros a lo largo de nuestra vida que son traducciones. Yo quiero preguntarles tanto al profesor Don como a Chan, que son traductores, que han hecho ese oficio, además del de la docencia y enseñar la lengua española en chino, que hablemos un poquitico ya como que del oficio del traductor, profesor Don. ¿Usted cómo lo concibe? En realidad, el oficio de traductor es un oficio bastante ingrato, porque muchas personas, utilizando un calificativo un poco ofensivo, ignorantes, creen que cualquier imbécil, basta con tener un diccionario bilingüe, se puede meter a traducir cualquier cosa. Esta creencia está bastante generalizada en China. No sé qué pasa en Colombia. Por lo menos mucha gente en China piensa de esta manera. Sin embargo, hay traductores de buena calidad, traductores chinos, sí que conocen la quinta esencia de este oficio. Un escritor y poeta y al mismo traductor chino ha dicho algo utilizando una metáfora para referirse a las actividades de traducción. Dicen, un traductor se parece mucho a un danzante o a un bailarín con las manos y los pies atados. Aún en esta situación, él tiene que hacer todo tipo de acciones corporales muy atrayentes para que el público pueda disfrutar de la belleza. Eso quiere decir que un escritor, cuando se pone a escribir o una novela, o una poesía o un ensayo, se limita a decir cosas que él conoce, evitando, o sea, rehuyendo de las cosas que él no conoce. Pero un traductor no tiene este privilegio. Tiene que traducir cosas, sepa o no sepa. Tiene la obligación de traducirlo todo. Ahí está, yo creo que está la nobleza de los traductores. Para mí, un traductor tiene que observar 2 normas. La primera es la fidelidad respecto a la versión original.
La segunda es la flexibilidad. Cuando en la versión original el autor no trata de decir algo literal, sino trata de surtir algún efecto a través de unas expresiones aparentes, ¿no? Bueno, vamos a citar algunos ejemplos. Bueno, yo creo que un traductor tiene que ser fiel, primero a lo que se dice en un texto y luego a lo que cómo se dice en el texto. Pero cuando el autor de la versión original tiene que hacer algunos juegos ingeniosos para surtir algunos efectos artísticos, en este caso tenemos un traductor competente, tiene que saber por qué así se dice. En este caso, tiene que ser un poco flexibles para poder trasladar la intención artística del autor, del texto original. Yo voy a citar un ejemplo del Quijote. Es que en el Quijote hay un capítulo donde se habla de una doncella que habla con su dueña refiriéndose a las virtudes que tiene que poseer un buen amante. Entonces cita una serie de adjetivos, pero los coloca según el orden alfabético. Partiendo de su primera letra de cada palabra. Esa cosa no se puede hacer en chino, ¿no? La mayoría de los traductores solucionan el problema traduciendo literalmente lo que se dice y luego pone una nota al pie de la página. Con eso se echa a perder toda la gracia de esta conversación. Yo preferí no optar por esta solución. Entonces, ¿qué es lo que hice? Comencé a utilizar una serie de adjetivos chinos que comparte la misma raíz que significa corazón en chino, sin haber traducido literalmente, pegando a cada uno de los adjetivos en la versión original. Y de esta manera, a pesar de la aparente traición que yo cometí respecto a la versión original, creo que he conseguido el efecto que Cervantes quería conseguir con su texto. Excelente. Y Chan, que también ha hecho traducciones, ¿cómo ha sido tu oficio? ¿Cómo concibes tú el oficio, Chan? Bueno, francamente yo no he hecho muchas traducciones. Lo que he hecho siempre son los que he investigado, he estudiado algo y me da la oportunidad de traducirlo. Por ejemplo, dos cuentos que no están incluidos dentro de la colección de Juan Rulfo, que yo investigo. Yo siempre vengo estudiando sobre este autor mexicano. Yo, al entender el fondo histórico, el contenido, y luego yo estoy de acuerdo con el profesor Tung, trataba de traducirlo primero con fidelidad. Eso es muy importante. Yo también quería poner un ejemplo sobre mi tesis doctoral, que estaba en español, porque la hice aquí en Colombia, en la Javeriana, y luego al adaptarlo al chino me ha costado más tiempo y más trabajo, porque en realidad el chino y el español son de dos mentalidades diferentes. Yo redacté la tesis en español en 10 meses, con 4 borradores. Pero del español al chino no es una traducción, más bien una adaptación. Al chino me han costado, entre otros trabajos, 20 meses. Eso quiere decir que implica mucho trabajo. En ese proceso yo en un principio quería utilizar una versión china para mis citas, ¿no?, de la misma novela, que es Pedro Páramo, y también de los cuentos, que es la colección del Llano y Llamas. Pero resultó que no podía,
por unos errores bien graves de la versión china. Yo pongo un ejemplo, ¿sí? Hay dos personajes, que es Juan Preciado, se encontró en el camino de regreso a Comala, se encontró con su semi-hermano, Abundio, ¿sí? Hablando del calor, del ambiente infernal, ¿no? Con ese calor. Pero Abundio dice que aquí el calor no es nada. Cuando llegues a Comala, ya sabes, ¿sí? Y dice, por eso muchos de allá, al morir, cuando llegue a la tumba, regresan por su cobija. ¿Sí? Sí. Cobija, sabemos, es como una manta. Pero la traducción dice, al llegar, la versión china, al llegar a la boca del infierno, regresa porque no quiere abandonar su choza. Totalmente diferente. Con una palabra, digamos, mal entendida, la idea cambia totalmente. Entonces yo prefería no utilizarlo. El año pasado el director general de la Fundación de Juan Rulfo me escribió una carta pidiendo un comentario acerca de esta versión, que es reeditada en Shanghái. Yo le dije que, siendo colega del traductor, no me conviene hacer el comentario. Además le dije que, bueno, yo he utilizado mi propia traducción al hacer las citas de Pedro Páramo y también de El Llano y Llamas. Es una experiencia personal, pero interesante, ¿no? Claro, sucede mucho eso, profesor Don. Usted, con versiones anteriores del Quijote, usted nos ha comentado en sus conferencias que ha encontrado esos problemas. Fue una de las cosas que más lo animó, ver tantos errores en las versiones anteriores de las traducciones de El Quijote al chino. Efectivamente. Es que cuando un señor de una editorial china se presentó en mi casa y me planteó el problema de traducir Quijote, me dejó en un primer momento un poco confundido, porque nunca se me había ocurrido la idea, porque creía que se trataba de un cometido colosal para una persona tan humilde como yo. Entonces le dije que si podía dejarme algún margen para que yo fuera reflexionando sobre el problema. Y el señor me lo concedió. Entonces, durante este lapso de tiempo me dediqué a leer, por lo menos la versión más cacareada durante aquella época, ¿no? Fue entonces cuando descubrí tantos errores. Voy a citar un sencillo ejemplo. Una vez Sancho dijo, yo soy cristiano viejo, esto me basta para ser conde. Es de una sintaxis sencilla y con palabras comunes y corrientes, y el significado está clarísimo, ¿eh? Pero la traducción china, si ahora la vamos a retraducir al español, resulta lo que sigue. Yo soy cristiano viejo y me conformo con ser conde. O sea, totalmente tergiversado respecto a la versión original. Bien, puede haber, yo he descubierto muchos otros errores referentes a la sintaxis o al uso de palabras y algunos errores incluso imperdonables referentes a sentido común. Por ejemplo, sabemos que los nombres propios se traducen normalmente fonéticamente, pero a veces por la diferencia de sistema fonológico se cambia mucho al llegar a otra lengua. Por ejemplo, el nombre ¿cómo se llama?, del antiguo soberano y jefe, sumo sacerdote del antiguo Egipto, se llama faraón, ¿no? Esta palabra, cuya traducción fonética ya, aunque cambiando mucho, ¿no?, ya se ha incorporado en el vocabulario del chino moderno, que se llama falao, ¿no?
Sin embargo, la persona que tradujo esa versión que yo consulté, como no sabía que la ortografía española y la ortografía inglesa y francesa son diferentes, porque la misma palabra faraón se escribe en español con la F, mientras que en inglés y en francés con PH. De modo que esa F inicial la dejó un poco desconcertada y no sabía a qué se refieren. Pero tampoco se tomó la molestia de consultar un diccionario, porque la palabra ya está incorporada en los diccionarios chinos, ¿no? Pero parece que no le importó ese problema. Y lo tradujo casi siguiendo cada una de las sílabas, diciendo faraone. De esta manera saca una versión que ningún chino que tenga una cultura media pueda saber a qué se refiere. De modo que esos errores me han animado mucho para que yo prometiera que voy a traducir el Quijote, porque pienso que por lo menos no voy a cometer estos errores tan elementales. Bueno, como ven ustedes, eso de traducir es complejo, tiene mucha responsabilidad. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Conversan 2 con nuestros invitados chinos, el profesor Dong y el profesor Chan, que hemos conversado aquí bastante de qué es traducir la cultura hispánica, la cultura china. Para continuar vamos a ver otra nota. La figura del traductor es una figura que viene desde la antigüedad, que viene desde Ovidio, de la literatura latina y la literatura griega. El papel del traductor es prácticamente entronizar una obra literaria que pertenece a una cultura X en otra cultura y en ese sentido darle un carácter universal. Nos hace llegar a libros o cuentos o textos que nosotros no nos imaginamos que podamos leer en nuestra lengua. Permite ubicar y poner una obra literaria o filosófica que pertenece a una cultura en el contexto y en el marco de otra cultura. Igualmente lleva los textos que escribimos en nuestra lengua a otras latitudes y eso hace que su trabajo ya sea muy importante por sí, no solo para la literatura, sino para la filosofía, en la ingeniería, en la... Yo tuve el privilegio de trabajar hombro a hombro a través de internet con el traductor Yves Moñino, ¿no? Un hombre de origen francés, parisino, que se interesó por traducir buena parte de la poesía caleña sobre la ciudad y buena parte de la narrativa caleña sobre la ciudad, desde Jorge Isaac hasta nuestros días. La experiencia con él fue muy rica, pues ahí hay muchos coloquialismos, mucho color local, y empezaba a hacernos una cantidad de preguntas, sobre todo sobre el lenguaje, porque no nos olvidemos de una cosa, el lenguaje pues no es una cosa en abstracto, el lenguaje prácticamente es la herramienta fundamental que permite nombrar las cosas. Y es un trabajo bien difícil porque llevar lo que está escrito en un idioma a otro idioma y que no pierda el sentido es un trabajo pues que es realmente complicado y creo que hay que saber mucho no solo del idioma sino de la cultura en general para poder que el sentido del texto no se pierda. Recordemos, por ejemplo, las grandes obras clásicas que han sido traducidas a otras lenguas. Julio Cortázar tradujo y creo que vivió durante algunos años de la traducción en París. Él tradujo la cuentística de Poe. Borges, que era un experto conocedor de la lengua inglesa, ¿no? Tradujo a Coleridge. Borges pues hizo muchas, pero hay una que es muy famosa, que es la del libro Vidas Imaginarias de Marcel Schott. De esa traducción él escribió, o de ahí salió su historia
universal de la infamia, o sea, de traducir a Marcel Schott, de leer bien a Marcel Schott. Baldomero Sanín Cano, que es un ensayista que viene desde el siglo XIX y que prácticamente atraviesa la segunda mitad del siglo XIX, era un hombre muy culto y una de sus grandes pasiones fue la traducción de los poetas ingleses a la lengua castellana. Yo sé del oficio del poeta bogotano Nicolás Suescum. Traduce del inglés al español y traduce del francés al español porque Nicolás es un hombre que domina varias lenguas. Un escritor caleño radicado en Nueva York que también ha hecho un trabajo como traductor muy importante desde la ciudad de Nueva York. Me estoy refiriendo a Luis Fernando Merino, que tradujo hace unos 5 años un volumen de cuento contemporáneo norteamericano. Bueno, la traducción tiene una larga historia. Yo quisiera, profesor Don, que nos cuente una cultura milenaria como la China, 5.000 años, con un lenguaje tan distinto como en el caso del lenguaje, las lenguas occidentales. Un poco cómo ha sido la gran historia de la traducción en China, cómo ha sido ese asunto tan importante en una cultura que es poder traducir otras. Bueno, es que como China es un territorio extenso y existen dialectos bastante diferentes, y eso quiere decir, desde la antigüedad, nuestros compatriotas, para poder comunicarse entre sí, ya se requería una especie de traducción, ¿no? Pero yo no voy a mencionar a este tipo de traducción interna. Voy a mencionar 3 auges de la cultura china que reciben elementos culturales foráneos a través de la traducción. El primer auge se inició con la introducción del budismo en China. Ya sabemos que el budismo viene de la India. Y las sutras budistas están escritas en sánscrito, que es una lengua ya muerta en la misma India, ¿no? Entonces, esta traducción contribuyó al enriquecimiento no solamente de la cultura china, porque se introdujeron muchos, ¿cómo se llama? Una nueva mentalidad incluso. No solamente introdujo una nueva mentalidad, sino muchos elementos lingüísticos novedosos a la lengua china. Hasta hoy en día, los chinos seguimos utilizando un gran repertorio de expresiones de procedencia budista, sin que nos demos cuenta. Eso quiere decir que estas expresiones budistas ya están arraigados en la mentalidad china, ¿no? Esta es el primer auge de la traducción. El segundo auge se dio en el siglo, vamos a ver, en el siglo XVII, XVIII, por ahí, ¿no? Cuando China tuvo su primer contacto un poco superficial con la civilización occidental. Durante esta época, muchos eruditos chinos tradujeron en colaboración con los jesuitas, con los, ¿cómo se llama estos? Misioneros. Misioneros occidentales. Tradujeron muchas obras de ciencia natural, como matemáticas, química, física y todo eso. Este constituyó el segundo auge. Debe ser 4 auges, ¿no? Entonces, el tercer auge se dio ¿cómo se llama? A comienzos del siglo XX. Perdón. Más bien con la guerra de opio, que fue un contacto, no fue un contacto, sino un conflicto
de culturas entre la cultura china y la cultura occidental. Fue un contacto forzado desde el exterior. Entonces, a raíz de este conflicto, de este contacto forzado impuesto por las potencias occidentales, China comienza a abrir los ojos para ver un mundo totalmente nuevo para él. Entonces muchos sabios chinos se dieron cuenta de la necesidad de incorporar nuevos elementos culturales a la cultura china. Entonces comenzaron a traducir no solamente obras filosóficas, obras éticas, obras sobre la economía, obras políticas, sino también obras literarias. Fue justo durante esta época surgió, esta época duró muchos años, casi un siglo. Casi al final de este periodo surgió la primera versión del Quijote, cuya traducción fue un proceso bastante curioso, porque el señor que firmó la obra es un señor que no sabía ni inglés, ni francés, ni ninguna otra lengua occidental. Entonces, ¿cómo pudo hacer esta traducción? Es que otro señor, otro amigo suyo que probablemente sabía algo de inglés o francés, cosa que yo no sabía. Entonces, este señor comienza a leerle, mirando un libro en inglés y le traduce oralmente lo que está allí en el libro. Entonces, este señor lo pone en chino clásico, según lo que viene entendiendo. Lo que él iba entendiendo, claro. Eso es. Interesante. De modo que sale un libro bastante curioso. Incluso cambió el nombre, algo así como la bibliografía de un paladín, no sé qué, algo así. Un nombre que no coincidía con el nombre original. Eso quiere decir que al final del tercer auge de traducción comenzaron a surgir cantidades de traducciones de obras literarias occidentales. Es el tercer auge. Y el cuarto auge se inició con la apertura de China en el siglo pasado. O sea, algo así hacia los años 70 y 80 por ahí. Comenzó otro auge de traducción. Nosotros hemos tenido la fortuna de pertenecer a esta generación. Al último auge. Y eso, por ejemplo, fue lo que posibilitó que tú estudiaras en la universidad y salieras. Tuviste una experiencia inicialmente en México, profesor Chan. ¿Cómo fue esa experiencia tuya con la cultura mexicana? Pues eso remonta hacia el año 1979, cuando ingresé en una maestría de mi universidad, también la primera maestría en letras hispánicas. Para entrar en ese curso hace falta pasar por un examen que el profesor Don nos pidió hacer comentario de una obra española o hispanoamericana no leída. Yo como acababa de leer Pedro Páramo, pero sin entenderlo muy bien la novela, entonces escribí un comentario muy superficial y en realidad no me lo aprobó de esta parte. Pero yo insistía en volver a leerlo hasta la quinta vez, más o menos, creía que más o menos ya capté la idea de Pedro Páramo. En ese momento decidí investigar sobre ese autor mexicano que tiene mucha fama, aunque no es muy fecundo, ¿no? Nada más tiene 2 obras, ¿no? Llano en llamas, de 17 cuentos, más Pedro Páramo, una novela mediana. Pero en ese momento, el año 80, casi no teníamos materiales, digamos, para consultar. Así que escribí
escribí mi tesina muy superficial, ¿no? Y lo reconozco francamente. Y luego tenía la oportunidad de venir a Colombia. Primero es para ir a México, que nos rechazó por su crisis económica del año 1986. Y luego el año 87 pude venir con la beca de ICETEX, del gobierno colombiano, para hacer mis estudios del doctorado. Y ahí volví, o seguí, mejor dicho, seguía investigando sobre Juan Rulfo. Mi director del departamento de literatura de la Javeriana, aquel entonces, el padre Marino Troncoso, me pidió hacer una investigación a México. Así que fui al Colegio de México para hacer la investigación durante casi un año, 11 meses, ¿no? Y volví con ya más o menos una parte de la tesis, ¿no? Y fue el profesor, el maestro César Valencia, quien me dirigió la tesis, ¿no? Así que hasta el momento seguimos en contactos, tenemos una amistad muy profunda de casi un cuarto de siglo. Bueno, muchas gracias, profesor Chan. Hemos hablado mucho con dos académicos hispanistas chinos aquí en Conversan 2. Este es el inicio de unas relaciones que desde la Universidad del Valle estamos abriendo para que exista más intercambio con China, podamos estudiar el mandarín aquí, allá siguen ampliándose el español, en esta gran apertura que tenemos en el mundo con la irrupción de un país tan extraordinario como China. Les agradezco por estar aquí en Conversados, profesor Chan, y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.